La cadete Jocelyn Sánchez pasó 4 meses en la cárcel por el caso Bernal. Su nombre estaba muy ligado al del teniente Germán Cáceres. Hoy conoceremos su verdad en una entrevista exclusiva para La Posta. Hemos accedido de forma exclusiva a una entrevista con Jocelyn Sánchez, la cadete que estuvo 4 meses en la cárcel por el caso de María Belén Bernal. Hoy vamos a conversar con ella para conocer también su verdad. Jocelyn, ¿cómo te sientes? Doménica, buenos días. Primero quiero agradecerte por la apertura a esta entrevista. Es una de las pocas entrevistas que en realidad haré, es la primera, ya que mi vida privada siempre ha sido así, privada. Y realmente es muy doloroso que se haya tenido que hacer pública innecesariamente en estos 4 meses, Doménica. Cuando tú hablas de vida privada, yo tengo que obviamente preguntarte del teniente Cáceres, ¿no es cierto? Tú, ¿cómo lo conociste? ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo fue? Doménica, el señor Germán Cáceres era mi instructor en la Escuela Superior de Policía, era mi superior y yo era la cadete. Ya, ok. No existía ninguna relación ahí. Doménica, sobre temas privados, con todo el respeto que te mereces, son preguntas que en realidad no voy a contestar porque no vienen al caso. Son preguntas que no tienen nada que ver en este caso y es mejor así. Perfecto. Hablemos entonces de la noche del 11 de septiembre. ¿Qué fue lo que tú estabas haciendo ese día? Claro, Doménica, sobre los hechos yo he dado mi versión ante la Fiscalía y la sostendré ante quien sea. Te voy a contar brevemente lo que pasó aquel 10 de septiembre del 2022. Como todos los días, yo me levanté en la Escuela Superior de Policía a las 4 de la mañana, realicé mis actividades y procedimos a salir franco. Con mis compañeros tuvimos una reunión social y en horas de la noche a esta reunión social llegó el señor Germán Cáceres. Esta reunión social cerca de la escuela, ¿cierto? Sí, aproximadamente en el sector cerca de la escuela. Ya. Llegó en horas de la noche el señor Germán Cáceres. Estaba borracho. La verdad son temas que yo desconozco, yo no sabría contestar si llegó borracho o no llegó borracho. Y al momento de despedirse, el señor Germán Cáceres me dijo que quería hablar conmigo de temas personales y ya que él se encontraba de guardia en la Escuela Superior de Policía, que al momento que se terminara la reunión social yo me dirigiera a la Escuela Superior de Policía. Doménica, como te lo dije, el señor Germán Cáceres era mi superior, mi instructor y yo era la cadete. Me sentí incómoda y presionada, pero sí, efectivamente, a lo que terminó la reunión social, yo me dirigí a la Escuela Superior de Policía. ¿Por qué? Doménica, era una disposición. De tu superior, claro. Yo en ese momento sentía el miedo de que tal vez luego existieran represalias en mi contra y considero que ese fue mi único error. Yo llegué a la Escuela Superior de Policía y el señor Germán Cáceres se encontraba en la garita de la escuela. Saludamos, conversamos y nos dirigimos hacia el edificio que se encuentra en la Escuela Superior de Policía. Llegamos al 4º piso y él recibió una llamada. Desconozco yo de quién era la llamada. Regresó y me dijo que lo esperara en la habitación de al lado que pertenece al oficial de policía, el señor Tapia. Yo me dirigí hacia esa habitación y Doménica, cabe aclarar que para este momento yo llevaba aproximadamente 21 horas sin descansar. Yo venía de una reunión social y lamentablemente me quedé dormida. Doménica, y es lamentable porque yo no escuché nada, yo no escuché ninguna pelea, porque créeme que si yo hubiese escuchado, yo hubiese ayudado, yo hubiese auxiliado, yo me hubiese enfrentado al agresor. Y no por el hecho de que soy cadete de la Escuela Superior de Policía, sino por el hecho de que soy mujer, Doménica. ¿Hubo otra ocasión en la que él también se acercó a ti para hablar de temas personales o te intimidó de la misma forma en la que tú te sentiste intimidada ese día? No, Doménica, en realidad fue la primera vez que coincidimos en este lugar. Ok, y también lo que te quería preguntar es cuando estaban, ¿por qué él te llevó a la habitación del señor Tapia? Doménica, lo que él me supo manifestar es que venía su esposa y que yo me trasladara a esperarlo en la habitación de al lado. Pero yo no vi si en realidad llegó, yo no la conozco y yo jamás la vi, Doménica. Ok, esperarlo para conversar, para... Sí, pero
Ya no volví a saber nada de él, no lo volví a ver. Ok, hablemos, y ahorita que vamos cronológicamente, hace unos meses se filtró un audio en el que tus ex abogados hablaban, hacían alusión a temas personales y muy íntimos que a mí estoy totalmente de acuerdo en que no se deben tocar. ¿Cuál es tu lectura de esto y cuál es tu versión de esto? Porque ahí también se escucha tu voz en la que afirmas que estuviste con el teniente. Mira, Doménica, sobre el audio hay muchísimas cosas que decir. La primera es que el señor Henry Moscoso grabó el audio de una manera ilegal. Es un audio ilegal, es un audio mutilado. La segunda es que entiendo yo que este audio ha merecido el rechazo y el repudio de toda la sociedad, ya que pese a que yo me encontraba en una situación de vulnerabilidad, este señor se dedicó a hacerme preguntas fuera de lugar. Es por esto que yo realmente no me quiero referir a más cosas que se dicen en ese audio. Además, el audio priva la confidencialidad de abogado-cliente y es por eso que yo tengo entendido que está siendo investigado por Fiscalía. Y yo no emitiré ningún juicio de valor. Solo espero que al señor Henry Moscoso, el Consejo de la Judicatura, le quite la licencia por lo que me hizo, para que él no pueda volver a hacer daño a ninguna otra persona, Doménica. Sí, totalmente de acuerdo. Hubo partes en las que también, por ejemplo, que desde este medio nosotros no publicamos porque definitivamente atentaba contra la intimidad de Jocelyn. Sin embargo, también yo quiero preguntarte, en todo este tema legal, hubo varios cambios de tu versión frente a la Fiscalía por el caso. ¿Por qué? Doménica, como te lo he dicho, yo he dado ya mi versión ante la Fiscalía y la voy a sostener siempre ante quien sea. Se ha dicho en esta versión que existieron dos personas que me presionaron y se han dado sus nombres. Y individualmente de lo que se diga, yo no voy a señalar con el dedo a otras personas que no me presionaron y que no tienen nada que ver en esto, y eso sí quiero que quede claro ante la ciudadanía, Doménica. Hubo una pericia, recuerdo, de Fiscalía en la que estaban buscando en el libro de visitas de la cárcel en la que tú estabas la visita de 2 generales, o al menos de uno, ¿no? ¿Alguna vez te visitaron policías, generales, coroneles en la cárcel? Doménica, de igual manera, esa versión se ha dado ante el tema de fraude procesal. Efectivamente, llegó un general a la cárcel en la que me encontraba. Se explicó en la versión y se dio a conocer que jamás se topó temas sobre este caso, que eran temas netamente de la cárcel. ¿Quién era? Era el general Ramírez. Okay. Se explicó en la versión, fueron temas netamente de la cárcel, de toda la situación que yo estaba pasando. Y esos temas son cosas que considero yo que Fiscalía debería ser la que investiga y la que determina sobre esos hechos, Doménica. ¿Fue el único oficial que te visitó? Sí, Doménica. Ok, ahora que estamos hablando ya de cómo fue tu tiempo en la cárcel, ¿cómo pasó? A ver, yo tengo una versión también y recuerdo clarito el primer día que nos enteramos del tema de Bernal y yo salí hacia la Escuela Superior de Policía con la información extraoficial de que había alguien que le estaban reteniendo en la escuela, que estaba, y ya me hablaban ya de tu nombre. Y me decían, hay una chica que le tienen ahí retenida para interrogarle, está en tal lugar. ¿Cómo fue cuando se reveló todo? ¿Tú estabas en la escuela? ¿Cómo fue la situación? Sí, Doménica, efectivamente yo me encontraba en la Escuela Superior de Policía. Ahí fue donde se desarrolló todo esto. Y desde el inicio, para mí esto ha sido una pesadilla. Está claro que Fiscalía ha dicho que yo no tuve nada que ver en este crimen. Y yo entiendo que todo el país buscaba un responsable sobre esto hasta que apareciera el señor Cáceres. Pero tuvieron a la persona incorrecta. Conmigo se equivocaron y esto solamente nos da a conocer el abuso que tiene Fiscalía al dar prisiones preventivas, Doménica. Pero ok, el día que estaban ya las personas y se daba a conocer del femicidio, de la desaparición en ese entonces, porque todavía no se sabía si era un femicidio, de la desaparición de Bernal, tú estabas en la escuela, ¿no es cierto? Pero la información, y yo quiero que tú me la confirmes o me la desmientas, era de que los oficiales de la escuela de policía te tenían retenida.
Sí, Doménica, efectivamente, el martes 13, cuando empezó todo esto, yo me encontraba retenida en una oficina de la Escuela Superior de Policía. ¿La razón de qué? A razón de que se estaban tomando mis entrevistas en ese momento y no me dejaban moverme de ese lugar hasta que rinda mi versión ante la Fiscalía. O sea, pero pasaste tú ahí en la escuela todo el martes 13 y rendiste tu versión con un fiscal presente. Sí, Doménica. Ok, entonces, ¿después qué pasó? Porque después vino la noticia de que ya había una detenida. ¿Cómo fue ese momento? No, sí, Doménica, yo rendí mi versión el propio martes 13 en horas de la noche y los días posteriores estaban con normalidad en lo que cabe. Y el día viernes que se presentaron a hacer un allanamiento en mi habitación, procedieron a leerme la orden de detención. Y te llevaron. ¿Cómo fue desde ahí? ¿Qué pasó? Difícil, fue muy difícil. Es difícil entender en ese momento lo que está pasando sin que exista un porqué, sabiendo tú que eres una mujer inocente. Sí, me llevaron a flagrancias y ahí es cuando se dio la audiencia y sabemos la mayoría que existía una presión mediática increíble y fue por eso que se dictó la prisión preventiva en ese entonces. Ok, y luego te llevaron a la cárcel. ¿En qué cárcel estabas tú? Yo me encontraba en la cárcel número 3 en Chillogallo. En Chillogallo. ¿Y cómo fue? Doménica, una pesadilla. Fue muy difícil, fue muy doloroso tener que todos los días entender el por qué estaba ahí cuando yo era consciente que era una mujer inocente. Y tus días de ahí fueron 4 meses los que estuviste tú en la cárcel de Chillogallo. ¿Cómo se desarrollaron? ¿Cómo tú pasaste mientras afuera se estaba hablando de María Belén, mientras los colectivos feministas estaban también, hay que decirlo, inclinada la balanza del lado de María Belén? ¿Tú sentías apoyo? ¿Cómo fue? Doménica, el apoyo por parte de mis papás, de mi familia, de mis abogados en verdad existían bastantes personas que sabían que era una mujer inocente, que siempre me estuvieron brindando su apoyo y les agradezco muchísimo. Sí, era difícil poder entender, era difícil saber todo lo que se estaba haciendo injustamente, tratar de entender, tratar de ponerse en los zapatos de la señora Otavalo, de Fiscalía, era muy difícil. Pero siempre se confió, que sabíamos que era una mujer inocente y que al final iba a salir la verdad. Pero tú eres consciente de, como me dijiste hace un ratito, de que cometiste un error cuando fuiste al edificio de condominios, cuando te llamó el señor Cáceres. Claro, Doménica, y ese siempre va a ser mi único error, haber acudido a la Escuela Superior de Policía. Y quiero dejarlo claro, tú dices que lo hiciste porque él te lo pidió y era tu superior. Sí, Doménica. Ok, ahora, cuando tú estabas en la cárcel yo te pregunté si es que te visitaron generales, policías y demás, pero cuando tú estabas en la escuela, ¿cuánto tiempo tuviste tu relación como que de superior a cadete con el señor Cáceres? O sea, ¿cuánto tiempo le conocías? ¿Alguna vez tuvo un indicio de que sea un hombre violento? Doménica, la verdad estas son cosas que yo ya no recuerdo, son cosas que ya no son relevantes en este momento, así que no sabría decirte con exactitud esas cosas. Tú ya no vas a volver a la escuela de policía, ¿cierto? ¿O sí? No, Doménica, efectivamente me han dado la baja de la Escuela Superior de Policía porque supuestamente no rendí mis exámenes académicos. Obviamente, Doménica, no pude rendir mis exámenes académicos ya que fui objeto de una prisión preventiva ilegal. Y es muy lamentable que este hecho no haya sido visto por la directora de la Escuela Superior de Policía. Pero espero que en la apelación que hemos hecho, este hecho sí sea considerado y se sepa dar de baja esta resolución y yo me pueda reincorporar a la Escuela Superior de Policía. ¿Cómo le ves tú a la institución? El 18 de agosto del 2021, en la cual... Doménica, yo considero que la Escuela Superior de Policía forma a buenas personas para que se sepan enfrentar ante la sociedad. Es verdad que se han dado muchos temas en contra, se ha hablado mucho de la institución, pero al final de cuentas la institución siempre nos prepara para servir a la sociedad.
para apoyarlos y para que en cualquier momento que necesiten de nuestra ayuda, nosotros poder prestarla, Doménica. Mientras tú estabas ¿Cómo era la estructura? ¿Nunca se trató de comunicar el señor Cáceres contigo? No, Doménica, yo no he tenido ningún tipo de comunicación. Ok, ahora hablemos un poco del proceso. En este punto, por ejemplo, ya ha pasado varios meses, exactamente ya son casi 5 meses, desde lo que pasó en el interior de la escuela de policía. La versión más visible es la de la señora Elizabeth Otavalo, que en algunas ocasiones se ha hecho plantones y demás. Estamos Recuerdo que puedan emitir alguna resolución para no tener información, por ejemplo, cuando tú estabas ya por ir a la cárcel. ¿Qué opinión te merece todo esto? También la versión del otro lado. Doménica, yo quiero contarte a ti y a toda la ciudadanía que expreso mi solidaridad con la señora Otavalo, con el hijo de la señora Bernal y con toda su familia por este lamentable suceso. Pero al mismo tiempo quiero aclarar y quiero exigir a la señora Otavalo que es la última vez que le permito que se refiera a mí en términos que no sean de respeto. Ya que atrás mío yo tengo unos padres, tengo una hermana, tengo unos abuelos y un apellido que es igual de honorable que el de cualquier otro ciudadano. Un apellido de una familia trabajadora, un apellido que es de una familia humilde pero digna. Y Doménica, porque a estas alturas no lo digo yo, lo ha dicho la misma fiscalía, que soy una mujer inocente y que yo no tuve nada que ver en este terrible homicidio, Doménica. ¿Cómo se llegó a ese punto también? Porque hubo una gran polémica, y yo sé que es bastante complicado de topar el tema, pero hubo una gran polémica a nivel social de que tú estabas en la habitación de al lado, de que había también presunciones, todos supuestos, de que tú habías estado en la habitación y cosas así. O sea, ¿cómo aclarar todo esto de una vez por todas y cómo es que Fiscalía llega al punto de que tú eres completamente inocente? ¿Por qué? Doménica, como yo te lo dije, yo te conté mi versión sobre los hechos. Lamentablemente me quedé dormida y esa es la verdad. No pude escuchar nada, es por esto que yo no pude auxiliar. Y sin embargo se han dicho muchas cosas, pero Fiscalía ha sabido hacer su trabajo, se ha dado cuenta que desde el momento se equivocaron, me dieron una prisión preventiva ilegal y sin embargo ahorita con todas las pruebas que tienen me han declarado una mujer inocente, que es como debía haber sido desde un inicio, Doménica. ¿Tú pensabas que iban alguna vez a capturar a Cáceres? Doménica, la verdad, estar en una cárcel y pensar todo el tiempo te deja abierta a muchas cosas. Había ciertos días en los que sí se pensaba eso, pero de igual manera en los que no, que tal vez no lo iban a capturar nunca. Porque según el tiempo, claro, a él lo capturan, él viene, toda la situación, lo meten a la cárcel y ahí es también cuando se revelan nuevas cosas y da paso de lo que yo vi, me lo aclararás tú, para que tú puedas salir. Doménica, son pruebas que en verdad sí colaboraron en este proceso, pero desde un momento mis abogados me defendieron como una mujer inocente, con muchas pruebas que así lo confirmaron. Y en verdad, si Fiscalía lo hubiese visto así, no hubiese tenido que pasar estos 4 duros meses en una cárcel. Ahora tu plan es continuar tu carrera policial, ¿cierto? Sí, Doménica, estamos esperando que la operación que hemos hecho sea considerada por todas estas personas. ¿Tú jamás pensaste en que, aparte, bueno, yo quiero ir antes de eso, antes de hablar de la institución, quiero volver y hacerte la pregunta incómoda que tú estás totalmente en derecho de no responderme de lo que habría pasado si es que tú estuviste o no estuviste 5 de la mañana con el teniente Cáceres esa madrugada? Doménica, son preguntas realmente que no son importantes. Okay. Que no son importantes. Ok, ahora sí, hablemos un poco de la institución. ¿Tú crees que en algún punto la policía también trató o no? Y yo sé que es una pregunta difícil porque tú quieres continuar tu carrera policial y la Policía Nacional es un gran monstruo que es completamente difícil también de cuestionar. Pero ¿tú crees que en algún punto también hubo algún tipo de espíritu de cuerpo de lo que decía Elizabeth Otavalo en el caso de Cáceres? Mira, Doménica, yo no voy a caer en lo que yo fui objeto, que es lanzar falsos testimonios sobre personas. Es por esto que yo considero que
quien debería hablar sobre eso es Fiscalía, debería ser la que investiga y la que determina esos hechos, Doménica. Yo no puedo hacerlo. Ok, ahora, una vez que tú ahorita ya estás afuera, terminó el proceso, ahí quedó, ya no hay nada más, ¿cierto? Claro, Doménica, solo se está esperando la resolución por parte del juez en la que se rectifique mi inocencia, pero esos son temas que se encargan mi abogado, Jean-Paul Legreda, a quien quiero agradecer porque siempre confió en mí, quiero agradecer porque siempre luchó por mi inocencia y porque estoy segura que estuve y estoy en la defensa de las mejores manos. Es por eso que quiero hacer un agradecimiento público a mi abogado Jean-Paul Legreda. Ok, hablemos un poco más del tema de lo que pasó esa noche. Hay un espacio en el tiempo en el que yo no he logrado conectar algunas cosas y también que Fiscalía es bastante, o sea, no ha podido aclararme del todo. Y es que el señor Cáceres en su versión dijo que él había hecho todo solo, que había salido de ahí. Tú, cuando él dice que estaba muy borracho, ¿tú a qué hora saliste de la habitación cuando te quedaste dormida del teniente Tapia? Doménica, yo salí de esa habitación aproximadamente a las 6 de la mañana a incorporarme a mis actividades normales. ¿No viste nada raro? No, Doménica. No escuchaste nada raro. Ok. Ahí viene un punto importante porque decía él que estuvo en el cuarto, nadie entró, no había ningún general, no había algún policía. La verdad desconozco, Doménica. Tú solamente saliste. Sí, yo no Okay, sabría no decirte eso. Ok, porque claro, ahí hay un punto en el tiempo en el que no logro entender cómo es que el señor sale de su habitación, saca el cuerpo según lo que él mismo dice y nadie puede ver. ¿Tú crees que ese lugar, el edificio, por ejemplo, en la noche, tiene varios cuartos, ¿cierto? Es un sitio en el que no puedes escuchar nada, no puedes como que darte cuenta de algo, o sea, si está en un cuarto piso, en las escaleras, no lo sé. ¿Tú qué conoces del sitio? Doménica, yo considero que sobre esos temas la única persona que podría aclarar es el señor Germán Cáceres. Yo no podría hacerlo. Antes de todo esto, ¿cuál era tu visión de él? Doménica simplemente era mi instructor de la Escuela Superior de Policía. ¿Cuánto tiempo fue tu instructor? Aproximadamente unos 8 meses. Ok, 8 meses. Sí, ¿Y qué es lo que te enseñaba él? ¿O cómo era la situación? No, Doménica era un instructor en los temas de formaciones. Cuando estaba en nuestra compañía, venía a nuestra compañía y como cualquier otro instructor, con el respeto que siempre ha habido por ser el superior. Y eso es todo. ¿Qué compañía? Doménica. Mi tercer año al que yo pertenecía. Ah, ya, okay, los términos policiales que yo no entiendo. Sí. Ya, y después de todo esto, todo se desarrollaba con normalidad, no había ningún problema, no había ningún dilema con él. Claro, Doménica, los 4 días, la semana que yo estuve ahí, no lo volví a ver, no volví a saber nada de él, así que... Ya, y durante las audiencias, durante el proceso, ¿nunca tuviste tú la oportunidad de conversar con doña Elizabeth? No, Doménica, yo nunca he conversado con la señora Tabar. Ella tampoco ha querido conversar contigo jamás. La verdad desconozco a Doménica, como yo me encontraba privada de la libertad. Ok. Hay otros, bueno, ahí sí el caso sigue avanzando. Lo que yo quiero también es que tú me digas la impresión que tú tienes, ya has dicho que te has solidarizado con la familia de María Belén Bernal, pero la impresión que te deja todo esto, ¿qué impresión te deja todo esto que pasó en la Escuela Superior de Policía? Mira, Doménica, es algo muy duro, es muy difícil, como todos los femicidios que se han dado en el país. Es difícil para su familia poder aguantar el dolor de la pérdida de una hija, pero también es difícil para todas las personas que hemos estado involucradas en esto. Considero yo que ambas partes hemos sufrido. Yo he sufrido, han sufrido mis padres, ha sufrido mi familia por esta prisión preventiva injusta que se me ha dado. Y simplemente hay que dejar que Fiscalía haga su trabajo, que Fiscalía sea quien determine quién es el culpable en estos hechos y que la justicia lo haga pagar. ¿Tú crees que la sociedad ha sido bastante injusta contigo? Los medios también. La verdad sí, Doménica, la sociedad no se da cuenta del daño que hacen a las otras personas porque no están en el lugar de la otra persona. Ha sido y sigue siendo algo muy difícil. Sin embargo, yo sé que la ciudadanía, toda la sociedad, se va a dar cuenta que
soy y siempre fui una mujer inocente. Y yo te quiero preguntar esto ya para terminar, ¿cuál es tu visión? Mira, yo he tenido algunas revisiones de lo que ha pasado, sobre todo con estos colectivos feministas, con toda la situación, que se han mostrado muy a favor de la víctima, pero que en este caso también había otra mujer que estaba en la cárcel, pero a esa mujer en ciertos puntos los colectivos también no fueron muy justos con ellos. ¿Cuál es tu visión de eso? Sí, Doménica, es verdad, pero yo sí quiero agradecer a todas las madres, a todas las hijas y a todas las personas que estuvieron conmigo en esto que fue muy difícil, a todas las personas que me supieron apoyar, porque las mujeres somos mujeres fuertes, mujeres dignas, que podemos soportar todo, incluso una prisión preventiva ilegal, pues yo lo hice. Y simplemente les quiero agradecer y darles las gracias por pelear esta lucha conmigo desde un inicio. Tú en la cárcel, ya también son mis dudas. ¿Comías? ¿Estabas bien? ¿Cómo estabas ahí adentro? Doménica, yo pasé muchas afectaciones psicológicas y las sigo pasando. En verdad era difícil procesar todo eso. Era difícil poder comer, poder seguir, como que no estuviera pasando algo. Sigue siendo cosas muy difíciles que gracias a mis papás estamos intentando sanar. Estoy intentando recuperar mi vida, Doménica. ¿Alguna vez tú sentiste que tu vida estaba en peligro ahí adentro? Doménica, lo he sentido adentro como acá porque es un caso muy mediático. Se ha sentido la presión muchísimo. Y sí, aún me estoy cuidando, estoy intentando que el miedo, que el temor pase, pero sin embargo sé que es algo del tiempo. Simplemente tenemos que esperar que el tiempo me ayude a sanar. Perfecto, Jocelyn, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros, por hablar con nosotros y poder conocer todo lo que ha pasado en el caso también de María Belén Bernal desde tu visión. No, gracias a ti, Doménica, por permitir poder contar mi verdad.